¿Cómo están? ¿Bien? Es mi impresión, hoy está haciendo más calor acá. ¿Qué pasa? Pero bueno, gracias a Dios por todo, ¿cierto? Entonces quiero iniciar orando. Entonces te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a pedirle todos a Dios que nos hablen esta mañana a través de su palabra, que traiga algo a nuestro corazón, ¿no? Que en medio de lo que vamos a compartir algo, que Dios que guarde en nosotros, ¿no? Como que cada vez que alguien comparte, puede compartir, yo qué sé, 20, 30 minutos, pero de toda esa charla hay algo específico que Dios preparó para ti. Entonces, que Dios pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón a eso que Él quiere decirnos. Amén. Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos vida, Señor, salud. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Jesús. Queremos disponer nuestro corazón para escucharte, Dios, para oír tu voz en esta mañana. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, cada necesidad, Señor. Tú nos has traído hasta aquí, Dios, y te pedimos, por favor, seas tú hablando a nuestro corazón, Espíritu Santo. Enséñanos más de ti, más de tu palabra, Dios, más del significado de la mesa, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos tienen sueño? No, a nadie. Las caritas. Pero muy bien, gloria a Dios por todo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, ¿vale? Vamos a leer del 7 al 28. Y estamos en la serie que tenemos como iglesia y estamos hablando de ¿qué tema? La Santa Cena. Entonces vamos a leer Lucas 22 del 7 al 28. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Amén, estamos en el texto. Para que me vayan siguiendo, por favor. Así sea en otra versión, pero que podamos ir todos. Amén, dice. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande, en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Versículo 15. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Versículo 23. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir, ¿quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo,
Versículo 25. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Versículo 28. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Amén. Me encanta este pasaje, como todo lo que describe acerca de la mesa. Entonces, hemos estado hablando de la cena del Señor y bueno, el pastor nos estaba hablando un poquito como el significado o el sentido que tiene la mesa, ¿no? Como que nos hablaba de que era, como que, bueno, recordamos en la fiesta de la Pascua, ¿no? Era una tradición judía y tenía como el sentido, el propósito de recordarles al pueblo que habían sido libres, ¿no? Libres en Egipto, de la esclavitud, y esta cena o esta festividad que ellos hacían era con esa intención, ¿no? Hacer memoria de lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Entonces hacían toda una celebración, preparaban una mesa, tenían que matar un cordero, ¿no? En señal del sacrificio. Entonces Jesús aprovecha, el pastor nos enseñaba, ¿no? Que Jesús aprovechó todo esto que ya estaba planteado para redefinir realmente o darle otro sentido a ese momento, ¿no? Entonces me encanta porque Jesús hace eso todo el tiempo, él redefine las cosas, ¿no? Como que le da un nuevo sentido a todo. Entonces, el propósito era usar símbolos, simbología, ¿no? El pan sin levadura, el vino, todo esto tenía un sentido de apuntarnos a Jesús, ¿no? Entonces, ya estaban, como que este era el sentido de la cena, ¿no? O lo que significaba. Y él quería transmitirles una enseñanza importante en ese momento, ¿no? Como que él quería establecer una verdad a sus discípulos que marcaba como un antes y un después en la historia, ¿no? Entonces, quiero que miremos, porque hablábamos como de, también nos habla algo súper importante, hacer memoria, ¿cierto? Sí, resalta mucho esa palabra en cada vez que tomamos la cena, en este caso, dicen, hagan memoria, ¿no? Como que recuerden lo que realmente significa acercarnos a la mesa, comer el pan, tomar el vino, ¿no? O sea, más que una liturgia, más que algo así, es recuerden todo el peso que eso tiene, todo lo que sucedió para que llegase ese momento, ¿no? Entonces, esa también es parte de la intención de la cena del Señor. Entonces, yo quiero que hoy miremos, el título es ¿de qué nos habla la mesa? Entonces, vamos a ver de qué nos transmite o qué quiere Jesús decir a través de la mesa. Entonces, vamos a ver unas imágenes ¿qué representan o qué piensas cuando ven estas imágenes? Quiero que me vayan diciendo. Pasa, Leo, por favor. Marca. ¿Qué más? Dime. Coche. ¿Qué piensas? Salvaje. Un gatito. Gatito huyendo. Muy bien, pasa la otra. ¿Qué se nos viene a la mente? Lo que se les viene a la mente y piensen cuando vean esas. La otra mente. Sí, pasa. Cine. Película, cine. León, fieras. Muy bien. La siguiente. Amores, hambre. Industria masiva. Pásala. Quiero que hagamos ese ejercicio visual. Descanso, vacaciones, verano. Relajación. Relajación. Mosquitos. Muy bien. La otra, la siguiente. Arte. ¿Qué dijiste, Leo? Vasija. Empezar de nuevo. Una vasija. Alfarero. Muy bien. Arcilla. Para nosotros,
como cristianos que tenemos como este contexto del alfarero, habla de un nuevo comienzo, ¿no? De Jesús trabajando, ¿no? Muy bien. La siguiente. Viaje de contaminación. Me encanta la perspectiva de Manuel. Vacaciones o trabajo, ¿no? Deportación. Para algunos representa trabajos y ser lejos de su casa, de su familia, ¿no? Para otros, placer, negocios, sueños, ajá. Para otros, dinero, gasto, dineros. Muy bien. La otra, Leo, por favor. Familia. Unidad, muy bien. Hambre. Comida, muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Qué piensas o qué crees que representa eso? Paz, tranquilidad. Una reserva. Estamos en modo. Aquí salimos los que trabajamos en hostelería. Los que ponemos la mesa sabemos eso. Muy bien. Pero sí, esta imagen es una... Muy bien. No, es que Leti siempre... Entonces, hay una mesa preparada, ¿cierto? Alguien tuvo que preparar, cuando nos invitan a algo, cuando nos invitan a comer específicamente, no, tú llegas y tú esperas que esté la mesa preparada, ¿no? Y de hecho a mí me encanta, mi familia por parte, ya Leo, puedes, si quieres, gracias. Sí, gracias. Mi familia por parte de madre y de padre son súper diferentes. Entonces, unos son súper formales, ellos y otros van poniendo ahí como caiga, pero la familia de mi madre es muy formal, entonces ellos ponen la mesa, o sea, que ponen los cubiertos, todo. Y eso a mí me encanta de esta cultura de España, son muy así, preparan la mesa. Cuando tú vas, hay una mesa preparada. Normalmente las casas que me han invitado, casas españolas, tienen el pan, tienen uvas, tienen picos, tienen jamones, o sea, como que hay toda una preparación previa para ese momento que lo hace súper especial, ¿no? O sea, no tiene que ver con que te pongan, yo qué sé, jamón, ¿cuál es el más bueno? ¿Ibérico? No sé. Que te pongan un pata negra, que te pongan... No es eso lo que te pongan, sino la intención que la persona tiene al preparar ese lugar para ti, ¿no? Entonces, quiero que veamos eso. ¿Qué representa la mesa del Señor? Entonces, la cena es un lugar de comunión, amén. Un lugar de comunión que Dios preparó mediante Jesús para salvarnos, ¿no? Entonces, ese es el lugar de encuentro que Jesús hizo posible, que Dios hizo posible a través del sacrificio de Jesús. Entonces, Dios tenía un plan, ¿no? No sé si recuerdan que alguna vez compartimos todo un plan de redención, como todo el plan que Dios tenía desde antes para salvarnos a nosotros, ¿no? O sea, no fue como que a Dios se le ocurrió, vio la cena, vio lo que la gente hacía, ay, pues aprovechemos y hablemos acá del Cordero, de muerte, no, él ya tenía un plan de antemano, ¿no? Entonces, en Isaías 53, si quieren buscarlo, donde nos habla como de tiempos antiguos, ¿no? A través de los profetas, estos hombres de Dios que traían palabra al pueblo, ya habían hablado acerca del plan que Jesús tenía, que Dios tenía para salvarnos a nosotros. Entonces voy a leer algunos versículos de esas palabras. Entonces dice, el profeta Isaías en ese tiempo, antes de Jesús, muchos años antes de Jesús, estaba diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él, está hablando Isaías de Jesús, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, desde hace mucho tiempo,
Dios venía hablándole a su pueblo, nos venía hablando de lo que Él tenía preparado para hacer, para ganar ese lugar de comunión o de encuentro. Eso que Él estaba preparando desde antes. En Hebreos capítulo 1 dice la palabra, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces nos estaba hablando, como que nos estaba diciendo, ¿no? Que la palabra de Dios hoy nos habla a nosotros también. Entonces, he hablado de muchas maneras, estaba diciendo este hombre, por profetas, por mensajes, el mismo Jesús vino Jesús a contarles lo que el Padre había hecho para salvarnos, ¿no? En Colosenses 1:27 dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Quiero que busquemos este pasaje para que podamos seguir algo importante que Colosenses 1, versículo 27, o 26 y 27, no. 1:27, sí. Si alguien me lo puede leer en la Reina Valera, por favor. A quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. En Cristo nosotros, esperanza de gloria. Amén. Entonces, quiero leerles esta versión que es un poquito más clara. Bueno, para mí lo fue. Dice, Dios, según su plan, está hablando Pablo a la iglesia, ¿no? Les está diciendo, Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria de Dios. Entonces este hombre está diciendo, había un plan desde el principio de salvación, ¿no? De parte de Dios. Y ahora Pablo está diciendo, yo tengo la tarea de contarles a ustedes de qué se trata ese plan maravilloso. ¿Y de qué se trataba el plan? De Jesús, ¿no? Jesús mismo era el Jesús era el plan, por así decirlo, Jesús era el plan de Dios para salvarnos, ¿no? La manera en que Él hizo posible ese lugar de encuentro. Entonces quiero que tengamos esto en mente. No fue algo que a Dios se le ocurrió, sino fue algo que Él planificó desde hace mucho tiempo atrás para traernos salvación. Hoy en día, o sea, para que al 2025 podamos estar frente a la mesa, el pan, el vino, fueron siglos, años, planes de Dios, eternidad del Señor en el corazón para hacerlo hoy posible. Amén. Quiero que volvamos a Lucas capítulo 22 y ahí vamos a estar, Lucas 27. ¿O 22? 22. Muy bien, hermanos. Entonces quiero que vayamos mirando algunos versículos. Entonces dice, recordemos que en la última imagen nos hablaba de preparación, ¿no? Entonces había una mesa preparada. Y Dios preparó la mesa, pero también la mandó a preparar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué mandó a hacer Jesús a sus discípulos? Quiero que miremos en el versículo 8. Entonces dice el versículo 8. Voy a seguir la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice, Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos, ¿cierto? Le dio una indicación, vayan y preparen esa mesa. Sin embargo, ellos le dijeron, maestro, ¿pero dónde? ¿Dónde vamos a preparar? ¿Dónde debemos preparar esa mesa, no? Entonces Jesús les da algunas indicaciones, ¿no? Le dice, ustedes van a ver a un hombre que lleva un cántaro con una vasija en la cabeza y ustedes le van a preguntar, ¿dónde es el lugar donde vamos a prepararla? Entonces me encanta porque Dios ya tenía todo preparado de antemano. O sea, Dios no improvisó ni siquiera el lugar donde iba a hacerlo, ¿no? Porque la respuesta de Dios dice, en el versículo 12, Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba,
que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces Dios había preparado de antemano ese lugar de comunión. Sin embargo, le dio una misión a estas personas como de organizar todo el lugar para ese momento, ¿no? Entonces nos habla de que hay una cena dispuesta, pero también hay una invitación no solo a participar en el hecho de comer y disfrutar de la cena, sino también hay una invitación a preparar lugar para otras personas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto más adelante, pero quería dejar esta idea ahí. Dios nos invita no solo a participar, sino también a preparar un lugar en esa mesa del Señor, porque no es un lugar exclusivo para unos, no es un lugar exclusivo para los buenos, para los, no sé si entienden, chéveres, para los guay, para los... no es un lugar exclusivo para esto, sino es una invitación abierta para todos. Entonces, el original de la palabra en el versículo 8, cuando dice Jesús mandó a Pedro y a Juan, es Jesús envió como emisarios. Entonces, como que les dio una misión. O sea, a Pedro y a Juan les dio una misión específica. Ustedes se van a adelantar a preparar este lugar, que yo de antemano había ya dispuesto para que tuviéramos la cena. Y también Jesús manifiesta, yo he deseado comer con ustedes esta cena desde hace mucho tiempo, no estaba esperando ese momento, ¿no? Entonces, la cena nos habla de comunión, que es un deseo del corazón de Dios. Y Dios quería comerla con sus discípulos a pesar de lo que eso representaba, ¿no? Porque si nos ponemos en el lugar de Jesús, ¿te imaginas la presión que pueda estar sintiendo Él? O sea, humanamente sabía, esta es la última vez que voy a estar con mis discípulos, en algunas horas me van a estar azotando, me van a, literal todo que representaba, ¿no? Me van a partir, porque dice, el pan representaba eso, ¿no? Mi cuerpo será partido por ustedes, ¿no? Lo iban a moler con azotes, con humillación. O sea, él estaba sentado con, imagínate si te invitan a cenar y tú en tu mente estás pensando en algo, ¿no? Alguna preocupación. Pues Jesús también tenía en su mente, en su humanidad, tenía, ahorita viene, antes de que empiecen mis sufrimientos, ¿no? Entonces él estaba en el momento más caótico de su vida, por así decirlo, en esta tierra, y sin embargo dice que él deseaba comerla con sus discípulos, porque él sabía todo lo que representaba después, ¿no? Esa lucha o esa batalla que él iba a tener. Entonces el versículo 14 de Lucas 22 dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Amén. Entonces Jesús, esa comunión que hoy podemos tener, ¿y a qué me refiero a comunión? ¿No? Que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿no? Cuando en alguna situación, en algún momento de nuestra vida, podemos ir al Padre, ¿no? Pero eso le costó la vida entera a Jesús, ¿no? Derramar su sangre, que su cuerpo fuese partido, es el precio que Él pagó para que tú y yo podamos ir a Él cuando estamos angustiados, cuando tenemos preocupaciones, esa paz que experimentamos después de orar, ¿no? Esa respuesta de parte de Dios cuando nos acercamos a Él, ese gozo que hay en nuestro corazón, como dicen, no fue gratis, le costó toda la vida a Jesucristo. Entonces la mesa nos recuerda eso, hay una invitación a estar en comunión con Jesús. No desperdiciemos eso que Jesús ganó para nosotros, amén, porque le costó la vida entera a nuestro Señor. La cena nos habla también de santidad. Vamos a mirar el versículo 28. Pues vamos a mirar desde el 26, la última parte, ¿listo? Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa, ¿no? Entonces la mesa también, ¿qué nos representa? Quiero que cuando estemos expuestos a la mesa hoy y las siguientes veces que Dios nos permita participar, recordemos también esto, es una invitación a la santidad, ¿no? A la santificación, porque examinar nos habla de mirar lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Examinar qué he hecho, cómo lo he hecho, porque cómo he tratado a las personas, ¿no? Ir profundo a la realidad de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo que en la base
también tenemos espacios donde compartimos la cena, ¿no? Entonces, leyeron el texto, examínese cada uno. Y yo en mi corazón tenía algo hacia un chico de la base, pero era que él, o sea, sus actitudes, sí había sido grosero, me había hecho sentir mal, pero él nunca se había acercado a pedirme perdón y no lo iba a hacer. Yo sabía, no lo va a hacer, ¿no? Pero cuando yo pensaba en ir a tomar la mesa, ir a tomar el pan, no podía hacerlo porque mi corazón tenía algo en contra de él, pero es que era automático, yo iba para yo, pero pues tampoco es que me haya hecho algo así, Señor, yo lo perdono, yo iba a la mesa y volvía otra vez ese sentimiento en mi corazón y yo, ay, Dios mío, y esa palabra, examínense, y yo, bueno, entonces ya ha pasado un rato, gracias a Dios daban como un espacio grande para que, entonces yo dije, yo tengo que ir donde este chico y Dios me dio a ir donde él estaba y decirle, mira, tal vez esto para ti es raro, pero yo te perdono por esto, esto y esto. Y mi corazón recibió la paz que necesitaba, ¿no? Porque a veces en estas cuestiones hay gente que no se va a acercar a pedirte perdón, ¿no? Y en tu corazón hay heridas. Si tú puedes hacerlo, yo te animo a que tú vayas, te acerques a las personas y les expreses, ¿no? Mira, esto y esto que tú hiciste me dañó, en el amor del Señor y en la sabiduría del Señor, ¿no? Pero creo que es un ejercicio muy bueno, ¿no? Lo gracioso es que después de que yo me acerqué al chico, hablé, vinieron como unas 5 personas más a hacer el mismo ejercicio con el chico, porque era un problema fuerte, ¿no? Como que era... Entonces, eso desató que otras personas pudiesen también hacerlo, ¿no? Y entonces, aunque suene extrañísimo, pero eso liberó, y él después expresaba, a mí me dio libertad que ustedes también pudieran haber hecho eso, ¿no? Entonces, examinarnos es ir profundo a nuestro corazón, ver qué hay, ¿no? Si hay algo en mi corazón hacia otra persona, ¿no? Si hay algo en lo que yo deba confesarle a Dios mis pecados, hacerlo delante de Dios. Que la mesa nos recuerde que Dios quiere que seamos santos como Él es santo, ¿no? Y la santidad no habla de una perfección, pero sí habla de personas que van al perfecto a pedirle ayuda y a rendir todas sus debilidades y sus luchas en la cruz, en la mesa, ¿no? Entonces, vivir, y nos llama a la santidad no solo de un momento, o sea, no solamente el día que vamos a tomar la cena, me examino y digo, ay, Señor, santifícame, perdono, no, sino nos habla de vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, ¿no? De acuerdo a las verdades de Dios. Todos los días yo debo examinarme, porque todos los días debo hacer memoria de lo que Jesús hizo por mí, no solo un instante, sino siempre. La mesa nos debe recordar eso y ayudarnos a vivir los valores del reino. Como de los retos más grandes, yo pensaba esta semana, de los retos más grandes de ser cristianos, de llamarnos hijos de Dios, es vivir una vida coherente. Coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que digo creer, ¿no? Yo creo esto, Jesús es esto, pero si mi vida no es coherente, mis actos, no hacemos nada, no estamos representando a Dios. Yo pensaba, Dios mío, qué reto tan... Es de los mayores retos en mi vida, ser coherente, que haya coherencia con lo que digo, lo que pienso y lo que creo. Y esa es la invitación de la mesa, a una vida en santidad, constantemente vivir lo que ya aprendí del reino, ¿no? Las verdades que yo ya sé. Cuando yo salí de mi casa, iba a la universidad de otra ciudad, ¿no? Y mi padre me dijo, Daddy, tú ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa frase, cliché o muy reconocida, a mí me hizo mucho efecto porque cuando yo iba a hacer alguna decisión, yo dije, esta decisión es mía, yo ya sé qué es bueno y qué es malo. O sea, no le podía echar la culpa a nadie más, ¿no? Entonces, así es con la palabra de Dios y con las verdades que Dios ha traído a nuestra vida. No podemos hacernos los locos, ¿no? Como yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo. En mi día a día debo elegir vivir la verdad, debo elegir vivir en santidad, amén. Que la mesa nos recuerde que Dios nos llama a vivir en santidad. Vamos a ir al versículo 29. La mesa también nos habla de esperanza y de eternidad, amén. Dice el versículo, desde el 28. Dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, les dice Jesús a sus discípulos en la mesa. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Amén.
Qué promesa tan poderosa, ¿no? Como Jesús les dijo, mira, ustedes, no por su esfuerzo, no por quienes son, sino por mi obra, se han ganado el derecho de sentarse a la mesa en la eternidad, ¿no? En el cielo. Entonces les hablaba una promesa de salvación, de eternidad, ¿no? Entonces la mesa, cuando volvamos hoy que vamos a tomar la cena, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, hagamos memoria de hay una esperanza de eternidad, amén. O sea, un día tomaremos la cena con el Señor, ¿no? Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, el versículo 7. No, mentira, el versículo 17. Filipenses 3, del 17 al 20. Y si alguien me puede ayudar leyendo esa cita, Filipenses 3, del 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que te dicen. Que por ahí andan muchos, de los cuales, dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, y son enemigos, el fin de los cuales será perdición, y Dios se viene, y la gloria es su vergüenza. Eso lo piensan. Hasta el 20. Sí. Cuando nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Amén. Ese versículo es el clave, dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Está hablando Pablo, ¿no? O sea, está diciendo nosotros como iglesia, esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es tu realidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Y qué significa eso en nuestra vida práctica, en nuestra vida real? ¿Qué creen? Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces nos habla de que nuestra vida en esta tierra primero es pasajera, ¿no? La Biblia dice en muchos versículos, el hombre es como la flor, en la mañana está hermoso, reverdecido, y en la noche ya está marchito. O sea, así está hablando de nuestra vida, ¿no? Que es rápida, que se va rápido, que cuando te das cuenta, ya pasó, ¿no? Entonces, pero nos llama o nos hace una invitación a vivir con sabiduría esos días que estamos aquí en nuestra tierra, con esta conciencia de que nuestra vida es corta, que solamente estamos aquí un tiempo, pero que estamos llamados a vivir una vida en la eternidad con Dios, amén. Entonces, que nuestra visión de eternidad pueda cambiar, ¿no? Y podamos vivir como ciudadanos del cielo. Podamos, lo que hablábamos, ¿no? Que la vida en esta tierra sea una vida que represente a Cristo Jesús, ¿no? Entonces yo ya no voy a vivir para mí solamente, ¿no? Yo no voy a vivir en esta tierra como vive todo el mundo, ¿no? Que vive solamente para sí mismo, para hacer riquezas, para su bienestar, su propio placer, ¿no? Sino yo ya voy a vivir una vida con un entendimiento de eternidad. Hay un futuro. Yo no pertenezco a esta tierra, ¿no? No quiere decir que me voy a excluir y, no, yo no soy de acá. No, donde estamos, esa es la realidad donde estamos. Debemos vivir, ser luz, amar a las personas, pero con ese entendimiento. No pertenezco a esto, ¿no? Que vivamos de manera diferente. La mesa nos debe recordar eso. Hay una esperanza de eternidad que me lleva a vivir una vida diferente aquí en la tierra, ¿no? Porque si no se queda como en algo muy metafórico, muy, ay, la eternidad, el cielo, las nubes, no. ¿Qué hace eso en mi vida? O sea, ¿cómo yo vivo la eternidad desde la tierra, ¿no? Con esta conciencia de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y que yo debo vivir en consecuencia a esa realidad, amén. Entonces, hagamos que nuestros días en esta tierra cuenten, porque sabemos que son cortos, pero hay una esperanza de una vida eterna. En 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 26, dice, porque todas las veces, está también hablando de la cena, ¿no? Pablo está diciéndole a la iglesia, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, un recordatorio de Jesús va a regresar. Jesús va a volver, ¿no? Y si cumplió todo lo anterior, esa parte también la va a cumplir. Jesús un día va a regresar por su pueblo y eso también debe ayudarnos a vivir esta esperanza.
el versículo 27. Vamos a mirar ya el último punto. ¿De qué nos habla? La mesa. Entonces, el versículo 24 a mí me dio curiosidad porque hay temas que uno no trata en la mesa, ¿no? O sea, si te invitan a comer, hay temas que uno habla y dice, ay, eso no se habla en la mesa, eso no se habla acá, ¿no? Esto es como incómodo. No sé qué tema no me viene ahorita a la mente, pero hay cosas que uno no habla durante una comida, ¿cierto? Entonces me dio curiosidad lo que Jesús y sus discípulos hablaron en la última cena. Y ellos hablaron, entonces el versículo 24 dice, después de que ya Jesús había partido el pan, habían participado del pan, de la copa, que les había hablado el sentido que tenía la cena, les dijo, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. O sea, imagínense, Jesús en su momento más importante, en el momento en el que les estaba abriendo su corazón, diciéndoles abiertamente, antes les estaba hablando por parábolas, ¿no? O bueno, él les hablaba claramente también que iba a morir, que iba a resucitar, todo el costo, ¿no? Entonces Jesús preparó esa mesa para decirles esta verdad enorme, de mi cuerpo va a ser partido, o sea, estaba abriendo su corazón, ¿no? Mi sangre va a ser derramada, va a haber un nuevo pacto, hay libertad, hay perdón, hay un nuevo sacrificio, les habló de salvación, de vida eterna. Y los discípulos se pusieron a discutir de quién sería el más importante entre ellos. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Dios nos está hablando cosas relevantes, importantes, y nosotros con cosas de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, el versículo del 24 en adelante, donde empiezan a hablar del servicio, ¿cierto? Porque Jesús, me encanta que Jesús encaminó toda la conversación otra vez a una enseñanza importante, ¿no? Ellos querían saber quién va a ser el más importante. Jesús les dijo, bueno, ¿quieren saber quién va a ser el más importante? El versículo 26 y 27 dice, bueno, le está hablando, ¿no? Como en el gobierno, los reyes en esta tierra son prepotentes, ¿no? Y sirven desde arriba, ¿no? Con esa actitud. Pero, el versículo 26 dice, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Entonces, ¿quién cree? ¿Quién es más importante? ¿El invitado que llega a la mesa o el que está sirviendo las mesas? ¿Quién es el más importante? Así rápidamente. Para nosotros el invitado. Para Ajá. nosotros. Uh-huh. Pero para Jesús se ve bien. Ajá, amén, muy bien. Entonces Jesús les pregunta, bueno, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado o el que está sirviendo? Entonces ahí también Jesús redefine, vuelve a darle un nuevo sentido al servicio, al liderazgo, ¿no? Entonces, el más importante no es el que está sentado a la mesa que lo están sirviendo. El más importante es el que sirve, el que está dándose a las otras personas, ¿no? Entonces Jesús le recuerda, y la mesa nos debe recordar también eso. Dios nos invita a servir a otros. Y el servicio es igual al amor, ¿no? O sea, como prácticamente, como de forma práctica, yo puedo servir a otros, ¿no? Entonces, el servicio es igual a amor, ¿no? Entonces, ¿recuerdan al inicio cuando hablábamos de que Jesús mandó a Pedro y a Juan a preparar la mesa? Esto era una manera de servicio, ¿no? Ellos estaban sirviendo a los otros discípulos al preparar ese lugar, ¿no? Entonces, la mesa también nos llama a eso, a servir a otras personas. Y la mejor manera de yo servir y demostrar amor, primeramente es compartiendo el evangelio, ¿no? La manera más grande que yo puedo mostrar amor a alguien es contándole acerca de Jesús. Entonces, la mesa nos llama a cumplir la misión que Dios nos encomendó también, ¿no? Porque es lo que hablábamos, participar de la mesa no es algo exclusivo. Que estemos allí sentados, que podamos hoy tomar eso es un regalo de Dios. Tú no hiciste nada, yo no hice nada para estar sentada, que Jesús me esté sirviendo, ¿no? Entonces, antes al contrario, yo debo preguntarme, ¿qué produce en mí saber que Jesús me sirvió de esa manera? ¿Qué produce en mí saber que Jesús entregó su vida y me sirvió de todas las formas posibles? Debe producir algo en nosotros, ¿no? Que es el deseo de servir
a otras personas, de contar, que otros puedan participar también de eso, que otros puedan participar del amor, de la libertad que tú has experimentado en Cristo Jesús, ¿no? Esta semana compartía con diferentes personas, pero algo en común que tenían, todas estaban con un nivel de ansiedad, pero yo escuchaba sus historias y para mí, yo quedé como asustada, asombrada, ¿no? Porque muchos eran, o sea, la manera de calmar mi ansiedad, yo me meto a la ducha y me pongo agua hasta que sienta que se me congela como la cabeza, es la única manera en que yo puedo sostenerme. Otras tenían expresiones como que les salían llagas, del mismo nivel de ansiedad que estaban teniendo, ¿no? Y son personas de nuestra realidad acá, estepeños, personas cercanas, o amigos, conocidos, colombianos. Entonces, es la realidad donde estamos, ¿no? Y nosotros tenemos la respuesta a eso, ¿no? Y hay una mesa servida para ti. Tú puedes experimentar paz, libertad, perdón. Hay una mesa servida. Contémosle a otros. Eso es lo que Dios les está diciendo. Vayan y sirvan, como ustedes fueron servidos por mí y yo preparé un lugar para ustedes. Preparen lugar para otras personas. Aún hay espacio para otros en esa mesa. Amén. Y adivina a quién Dios está invitando a que vaya y llame. A nosotros, amén. La iglesia de Cristo debe llamar a otros a participar de la mesa del Señor. ¿Qué está provocando o produciendo en tu vida saber que fuiste servido por Dios de esa manera? ¿Qué está produciendo en tu corazón, no? Entonces, quiero que nos pongamos un momento de pie. Y recordemos hoy que vamos a estar tomando o participando de la mesa. Recordemos que el más importante no es quien está sentado, o sea, nosotros no somos los importantes acá. Amén, aunque somos los invitados y está todo preparado. ¿Quién es el importante? El Señor Jesús, amén, que hizo todo esto posible, ¿no? Entonces, el importante es quien está sirviendo. Ustedes saben por qué aún existen las misiones, o sea, porque aún hay personas compartiendo, porque aún Dios nos llama a hablarle a otras personas. La razón es porque hay lugares en el mundo donde todavía Jesús no es adorado, porque no lo conocen, no pueden adorarlo, ¿no? En nuestro alrededor, otras naciones que nunca han escuchado. Por eso existen las misiones, porque aún no hay adoración mundial, ¿no? Porque ¿cuál es el plan final, no? El final del plan es todos adorando a Dios, que Él es el importante, ¿no? Entonces, la misión existe porque la adoración no existe aún en algunos corazones. No pueden adorar a quien no conocen. Entonces, quiero hoy retarlos y animarlos a eso. Que la mesa no solo sea un momento especial de comunión, de paz, también sea un reto para nosotros de vivir en santidad, de buscar la voluntad de Dios, de servir a otras personas. Amén. Quiero que cierres tus ojos y medites en estas preguntas. ¿Estoy viviendo en la libertad y la esperanza que representa estar sentado en la mesa? ¿Estoy disfrutando de los privilegios de estar sentado a la mesa con Jesús? ¿Y qué privilegios son esos? Que tienes perdón, que tienes salvación, que puedes recibir paz. Eso fue lo que ganó Jesús para nosotros, que podemos acercarnos a Dios, que somos hijos de Dios ahora. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo oro, Señor, y oramos en esta mañana, que nos ayudes a participar de esa mesa con libertad, Señor. Saber de que ya fuimos amados, escogidos, perdonados, Señor, en ti, que tú ya hiciste todo, tú ya preparaste todo, tú ya pusiste la mesa, Señor, tú lo hiciste posible, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, te damos por tu Hijo Jesús, por la salvación que tenemos en Él. Ayúdanos a cada uno de nosotros a participar con confianza, a acercarnos tranquilamente, Señor, a la mesa, Dios, y participar de esa libertad que tú nos has dado, Cristo Jesús. Gracias porque hoy tú nos ves a través de Jesús. Tú no ves los rostros de cada uno de nosotros, Señor. Tú no ves a Andrea, tú no ves a Joana, tú no ves a Jorge, tú ves a Jesús, Señor, cuando tú nos miras. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a participar con libertad. Si tú ya te acercaste a Dios, pediste perdón, ten la certeza y la seguridad de que Dios te ha perdonado, te ha amado y que su sangre
tiene el poder de limpiarnos. Padre, pero también oramos que nos ayudes, Señor, que nos perdones y nos libres del egoísmo, Señor. Padre, líbranos, Señor, de creer que somos el centro, Señor, de la invitación o de la mesa, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros esa invitación que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a decirle a otros, ven, hay una mesa servida, hay un lugar donde puedes descansar, hay alguien que puede darte salvación, hay alguien que puede darte vida eterna. Ayúdanos a contarles a otros, Señor, de este amor. Ayúdanos, danos valentía, Señor. Ayúdanos a ser valientes e invitar a otros a la mesa, Cristo. Ayúdanos a vivir en esperanza de que tú vas a volver. También ayúdanos a vivir en santidad, Señor, a vivir los principios del reino. Yo oro que como iglesia podamos, Señor, ser coherentes en nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, Señor, de actuar. Que donde yo esté, que donde mis hermanos estén, puedan identificarlos como ciudadanos del cielo. Hay algo diferente. Este hombre, esta mujer no es de acá, hay algo especial en él, su vida, su carácter, su manera de amar, de servir, de trabajar, de amar, de ser esposo, esposa, Señor, de ser padres. Reflejen, Señor, que son personas diferentes, que son ciudadanos del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir y a hacer luz donde tú nos has puesto, Padre. Gracias por la mesa, Dios. Gracias por Jesús. En tu nombre, amén. Amén, hermano.